¿Quién es Carlocho? Cuéntanos. Pues los últimos 11 años de mi vida los he pasado en Google España, ¿no? donde he montado la iniciativa de transformación digital inmobiliaria. ¿Qué te falta o qué crees que hay en otras tecnologías que estamos infravalorando? Porque lo llaman IA cuando quieren llamar la automatización, ¿no? Otro tipo de herramientas que va a ser lo que active eso que la IA, que funciona como esa cabeza, como ese cerebro, va a activar. El mayor número de ciberataques que se está produciendo ahora es a través de, por ejemplo, las bombillas inteligentes que tenemos en casa, ¿no? Me voy, vamos, asustada. No sé hasta qué punto quiero cosas más ejemplos. Chilling Friday, de Cenova, con Marta Pallarés. Hoy nos acompaña Carlos Ochoa, Carlocho para los amigos, experto en conectar el mundo tech con el real estate. Fundador en consultoría CMA y parte del equipo de eBoost AI, viene a hablarnos de drones, visión computacional, cobots y por qué no todo va de IA en este sector. Prepárate para una buena dosis de tecnología con los pies en el suelo. Esperemos que os guste. Buenos días, bienvenidos al Chilling Friday. Hoy tenemos a un invitado muy especial y aprovechamos para anunciar que esta es la última edición antes de verano. El invitado es Carlocho, conocido por mucha gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marta. Muchas gracias. Pues estoy fenomenal, aquí encantado. Oye, pues a mí me hace mucha ilusión porque creo que eres un invitado diferente a lo que solemos traer, ¿no? Tienes como una visión o vienes de ambos mundos, ¿no? De mezclar el mundo real estate y tecnológico. Entonces, bueno, no voy a hacer spoilers, me gustaría que hicieses una intro de quién es Carlocho breve porque tienes una experiencia eterna y ya entramos al lío. ¿Quién es Carlocho? Cuéntanos. Pues mira, lo primero que el secreto está en dormir poco, ¿vale? Porque así te da tiempo a hacer como más cosas, pero manteniendo el sueño suficiente como para poder ser más o menos manejable, diré que yo soy de formación, soy arquitecto técnico, aparejador, aunque luego siempre me he dedicado más a la parte de tecnología mezclada con el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, por resumen, después de haber pasado por Mafre en la parte de ingeniería y llevando todos los seguros decenales de edificación y todas estas cosas, y en constructora, en promotora, pues los últimos 11 años de mi vida los he pasado en Google España, ¿no? Donde he montado la iniciativa de transformación digital inmobiliaria para ayudar a todos los que son mis amigos, compañeros y ex compis de la escuela, pues a llevar esa tecnología al sector, ¿no? Y es algo que me apasiona, que me divierte y me lo paso fenomenal, ¿no? Como hemos hablado ya en alguna ocasión. Y salgo por temas médicos del año pasado de Google y monté, me he metido en varios proyectos, ¿no? Uno es estrictamente inmobiliario, que es de inversión inmobiliaria, como es Santa Clara Properties, que hacemos inversión propia y para terceros y asesoramiento para terceros en inversiones inmobiliarias. Más para, digamos, a título individual, no tan institucional, sino a título individual, pues para ahorro y demás. Luego una parte que es CMA, que es una consultora de tecnología, consultoría CMA, que es una consultoría de tecnología aplicada al sector inmobiliario, que tiene 3 patas. La primera, que luego si no hablamos más tranquilamente, pero la primera tiene que ver con marketing digital, desde el punto de vista estratégico y operativo. Luego una parte que es más tecnología, que habla de automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad. Y luego una última parte que es muy importante, que tiene que ver con las personas y la tecnología, ¿no? Cómo está entrando en las organizaciones. Y ahí hacemos pues temas de capacitación, innovación abierta o gestión del cambio. Y luego pues participo también en 2 compañías, una de ellas GBob Banks, como partner ambassador de la marca, que ellos consiguen financiación para particulares y para terceros, para proyectos inmobiliarios. Y luego eBoost, que también hablaremos después, que es un pepinazo, y ahí estoy como partner ambasador de GBob y colaborando desde el principio con buenos amigos comunes, y es una plataforma de venta, es un sistema de venta basado en inteligencia artificial para vender activos inmobiliarios de primera residencia o segunda residencia, pero residenciales, en cualquier parte del mundo. No me hagas más spoiler, de momento dejamos aquí la parte de eBoost, aunque no sé si vamos a llegar a la última pregunta con lo que nos enrollamos tú y yo. A mí yo digo, te iba a preguntar porque te veo que tienes unos 25 años, digo, 18 recién cumplidos. Empezaste a trabajar con un año con esa experiencia, madre mía. Pero bueno, vamos a intentar sacarte el máximo jugo posible y bueno, o sea, sí que me gustaría centrarlo más en el lado tecnológico. La verdad es que viendo un poco tu experiencia y hablando contigo, creo que tienes un enfoque diferente, seguramente de lo que me cuentes me enteré de la mitad, pero bueno, preguntaré. Y bueno, me hablabas que al final hablábamos que dentro del sector de la tecnología, ¿no? Pues confías en o crees que el inmobiliario está abriendo el paradigma, ¿no? Y empezando a utilizar pues otro tipo de tecnología como puede ser drones, cobots, bueno, me has dicho un montón de cosas que la mitad no entiendo. ¿Cómo ves esta parte y por qué crees que está ocurriendo esto?
Bueno, yo creo que hay como todo, siempre hay diferentes factores. O sea, el primero creo que el COVID hizo que todos nos planteáramos, bueno, algunos ya lo teníamos un poco más claro, pero que la tecnología no es una opción, decir, oye, yo soy tecnológico o no soy tecnológico, sino una necesidad, ¿no? O sea, aquí vimos que la tecnología nos ayuda a poder seguir viviendo de una forma totalmente natural en unas circunstancias especiales como fueron las del COVID, ¿no? Yo recuerdo, claro, nosotros en Google pues teníamos el departamento de contabilidad pues en Polonia, el técnico en Zúrich, el de facturación y no sé cuántos, pues lo teníamos en Londres, el equipo de soporte lo teníamos en Dublín. Es decir, ya estábamos acostumbrados a trabajar de forma totalmente remota y no supuso ningún cambio en el trabajo normal nuestro del día a día. Sin embargo, había otras compañías que eran hiperpresencialistas. En nuestro caso también estábamos en la oficina todo el día, pero digamos el contacto lo tenías totalmente digital, con lo cual ese cambio, el COVID lo que nos vino a traer a todos, ¿vale? Fueras una compañía digital o no, pues nos obligó a estar mucho más habituados a tener este tipo de contactos, ¿no? De todas formas, dicho esto, a mí me sigue gustando mucho más ese contacto físico, personal, en el que tú coges al final y la persona, la conexión química personal, creo que es más importante, ¿no? Hay otros elementos como, por ejemplo, ha sido pues esa transición, ¿no? Si nos fijamos, ahora que tenemos nuevo papa, ¿no? Pero si nos fijamos cuando se eligió a Benedicto XVI, hay una foto que utilizo muchas veces en presentaciones o en clases, que es cuando se eligió a Benedicto XVI, hay una foto de la Plaza de San Pedro, y está todo el mundo, pues en la Plaza de San Pedro esperando, ¿no? Expectante a que salgan que salga el nuevo papa. Y está todo el mundo y se ve pues un Nokia Shield de estos de tal, haciendo como una foto cuando sale al balcón, pero poco más, ¿vale? O sea, no hay casi nada. Cuando se elige a Francisco I, lo que se ve es brutal. Se ve toda la Plaza de San Pedro, además era ya tarde, era ya casi por la noche. Se ve toda la Plaza de San Pedro, todo el mundo con tablets, con teléfonos. O sea, se ve una nube de aparatos, dispositivos electrónicos, todos enfocados, todo esto que fue brutal. Y luego la siguiente imagen que pongo, que claro, no la he actualizado porque tengo que conseguir una que funcione con León XIV, pero la que tengo es con las elecciones de Estados Unidos que hubo en el 16, si no recuerdo mal, con Hillary y tal y cual, todo esto, y lo que se ve es la gente, en vez de estarle haciendo la foto a Hillary Clinton, lo que hace es darse la vuelta y hacerse un selfie. Es decir, lo que estamos viendo en las dos primeras fotos, lo que hay es un cambio tecnológico, y lo que hay de la segunda a la tercera foto es un cambio social. Es decir, el fenómeno tecnológico está produciendo cambios sociales y eso es mucho más importante porque claro, ya no es solo que tengamos unas herramientas para usarlas, sino cómo nosotros adaptamos nuestra forma de ser o nuestra forma de comportarnos de forma cultural y socialmente en base a la tecnología, y esto me parece que es algo pues un cambio bastante radical. Y luego el último elemento que creo que es bastante importante en este sentido de por qué ahora este es el momento, es porque claro, nos hemos dado cuenta que con todos los datos que tenemos permanentemente nos permite darle una justificación económica, o sea, podemos medir el ROI que la tecnología aporta a cada una de nuestras compañías, ¿no? Y esto es un elemento súper importante porque ahora que estamos todos con los fondos detrás, pues el fondo lo que te va a pedir son números, ¿no? O sea, ya no tanto feelings o tal cual, lo que te va a pedir son números. Y tú puedes decir, oye, mira, aplicando esta tecnología, pues he conseguido una mejora de mi rentabilidad en un 3, 4, un 5%. O este retorno que hemos tenido de esto, pues no ha funcionado, ¿vale? Pues lo quitamos y nos vamos al siguiente. Es decir, que esos tres elementos creo que son los más característicos de por qué estamos en este momento ahora, ¿no? Totalmente. Además, claro, tú hablas como fondo y como tecnología, no estás ahí, tienes un perfil híbrido entre los dos. O sea que... Híbrido enchufable. Totalmente. Oye, a mí me gusta mucho una frase que dices tú siempre, que es no solo de IA vive el hombre, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados a solo escuchar IA, de hecho luego hablaremos más adelante sobre esto, ¿por qué esta frase? ¿Qué te falta o qué crees que hay en otras tecnologías que estamos infravalorando? Hay otra, esa me encanta, y hay otra que también te dice que ¿por qué lo llaman IA cuando quieren llamarlo la automatización, ¿no? Y es que, claro, todo el mundo, la IA, yo he visto, llegado a ver anuncios de gente que promocionaba sus servicios o productos y demás, y tenían un anuncio. Y cuando estalló todo lo de la IA, hacían exactamente el mismo anuncio y solo introducían la palabra IA. Digo, tío, o sea, esto ya se ha convertido en un commodity. Todo el mundo, si no es IA, no es nada, ¿no? Al final yo creo que tenemos que entender que la IA es el cerebro, ¿vale? Y luego vamos a tener una serie de elementos alrededor, como pueden ser los cobots, que ahora lo hablaremos un poco más en detalle, pero pueden ser los cobots, los sensores, todo el tipo de, digamos, o hardware o otro tipo de herramientas que va a ser lo que active eso que la IA, que funciona como esa cabeza, como ese cerebro, va a activar. O sea, nosotros
pues como humanos, si tenemos solo un cerebro, no podemos hacer absolutamente nada más que pensar, ¿vale? Pero si no tenemos pues los pies para podernos desplazar de un sitio a otro, o las manos para poder hacer diferentes trabajos, para coger cosas, para dar la mano, para saludar, para todo ese tipo de cosas, pues no nos serviría, solo el cerebro no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, digamos, la integración del cuerpo con todos sus órganos es lo que, digamos, es lo que debemos entender como tecnología aplicada al sector, ¿no? Al sector o a cualquier ámbito empresarial, ¿no? Entonces, en este sentido, elementos que yo utilizaría y elementos que creo que son importantes, pues yo te hablaría, por ejemplo, de los gemelos digitales, el construir, digamos, un gemelo digital que va mucho más allá de lo que podemos decir una reconstrucción en BIM, por ejemplo, de un edificio, porque necesitamos conexión permanente, necesitamos un montón de cosas más que no solo la parte del BIM, aunque el BIM pueda ser la base. Hay un ejemplo, hay un capítulo de The Good Doctor, ¿no? El chico este que es el doctor, este chico tan joven tal cual, que tiene que hacer una operación de corazón, ¿no? Entonces lo hacen a través de un gemelo digital. A partir de ese gemelo digital, pues identifican si la pared del ventrículo es lo suficientemente gruesa como para poder hacer la intervención que quieran hacer o no, y ven si, pues en ese caso, pues fallecería el paciente si hacen una intervención de una forma o de otra, ¿no? Eso es lo que podemos hacer nosotros con los edificios. A través de la sensorización podemos identificar, oye, cuál es la mejor solución, cuál es la optimización mejor que podemos obtener para, pues para una determinada solución de cerramiento, para unas instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte es una parte bastante importante. Hay una parte que me gusta mucho también, que es la de los robots, ¿no? La robótica aplicada a la edificación, los cobots. Un primer paso que ya pues salió, pues no sé si ya había Ágora, salió una noticia que habían implementado los exoesqueletos, ¿no? Claro, imagínate a alguien que está colocando pladur en el techo o está colocando instalaciones, digamos, que van por el techo. Está todo el día con los brazos levantados ahí para tal, acabas con los hombros destrozados cuando llegas por la mañana, o alguien que está colocando el suelo y está permanentemente de rodillas colocando el solado, etcétera, etcétera, ¿no? Los exoesqueletos en este caso nos ayudan a la ergonomía, que la ergonomía sea mejor, haya menor incidencia de problemas en temas de seguridad y salud para los operarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a partir de ahí Pero sigue teniendo una persona, ¿no? O sea, no hacen... Sí, es una persona, y es una persona a la que, digamos, le ponemos como cuando vas con muletas o cuando te operan de la triada, que te ponen aquí como toda la rodilla ahí robotizada porque tienes, pues por fuera, por eso es un exoesqueleto, ¿no? Es un esqueleto que tienes por la parte de fuera del cuerpo, que se acopla a ti, pues con velcros, con diferentes elementos, y lo que te ayudan es a que esas tareas que pueden ser, pues estar permanentemente sujetando el peso propio de tu brazo, más lo que estés haciendo arriba, pues tienes como si fuera como una bandeja en la que apoyar los brazos y ya estás trabajando ahí. Esto, por eso te digo que sería como el primer paso. Pero es que a partir de ahí tenemos, perros, por ejemplo, Norman Foster, o sea, el estudio de Foster & Partners, tienen un perro que se llama Spot. Este perro que se llama Spot da vueltas por la obra, es un proyecto que nosotros no con Spot, pero estamos empezando a desarrollar con drones. Da vueltas por la obra con un sensor LiDAR, que todos los que tengáis un iPhone a partir del, me parece que era el 12 Pro o 12 Max, lo que tienes es un sensor LiDAR que te va identificando una nube de puntos, te lo va levantando y te lo va cruzando, por ejemplo, con el proyecto en BIM que tengas, y te va diciendo si en función del tiempo que tengas, pues vas por delante o por detrás de la planificación que tengas, si está perfectamente controlado y hay una desviación en los pilares, en los cerramientos o en las escaleras de cualquier, pues de 3 centímetros aquí, etcétera, etcétera. Te sirve también, nosotros lo estamos desarrollando cuando tengo de la parte de los drones, para identificar problemas de seguridad y salud, un forjado en el que tenemos un hueco de ascensor, por ejemplo, que no esté protegido, pues te puede identificar un problema de seguridad y salud ahí, o una red que no esté puesta, o un sargento que no esté puesto y a lo mejor puede haber una caída al borde del forjado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es como un inspector de obra que te hace certificaciones de obra. Brutal. Y te hace inspecciones de seguridad y salud, con lo cual yo creo que esa parte a mí me parece bastante chula. Y ya se está utilizando, o sea, no es algo que digas... O sea, te voy a preguntar, ¿es algo que ya se utiliza en el sector? Sí, se puede buscar Mr. Spot, Foster & Partners, y se ve... Bueno, Mr. Spot no, perdón, Spot, Foster & Partners, y es un perro de Boston Dynamics, que es una compañía pues participada por Google desde hace unos cuantos años y que es especialista en todo tipo de robótica. Ese robot cuesta, si hablamos en términos de pasta, pues estamos hablando de unos 70 y tantos mil dólares, o que no es barato, pero hay otros que son los de Unitree, que están en torno a los 3.000, 5.000 dólares, o sea, empieza a ser ya asequible, ¿vale? Y luego, evidentemente, todos los widgets que le pongas, si le pones una cámara de visión, si le pones un sensor LiDAR o le pones una cámara termográfica, te va a dar diferentes funcionalidades y ampliar todo esto, ¿no? Y luego hay algunos, por ejemplo, de la marca, hay uno que ya se llama Baubot,
que a mí me parece el robot total, ¿no? O sea, además es como súper compacto, cuadradote, y va con una oruga, te va acompañando por la obra y te hace soldaduras, te hace, pues te manda niveles, te pone también los sensores LIDAR para identificar esto, te lleva cargas también que puedes llevar, te hace taladros, o sea, todo lo que tú quieras con diferentes brazos articulados, y es como un asistente, como un operario que tienes aquí al lado para ayudarte en todo lo que quieras, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece la pera. Luego, tienes todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Una vez que ya tenemos el edificio terminado, tenerlo perfectamente sensorizado, pues para saber si nosotros pues vamos a ir, pues yo qué sé, pues si nos vamos de una habitación a otra, pues oye, a lo mejor rebajamos un poco la temperatura de esta habitación y subimos la siguiente, o sea, desde el punto de vista de eficiencia energética. Si no hay nadie en casa, pues no tiene sentido que tengamos la calefacción puesta, aunque la hayamos puesto, oye, pues la ponemos a las 6 porque más o menos va a salir a las 6:30. Bueno, pues por nuestra sensorización y la geolocalización podemos identificar y programar para que cuando nos estemos acercando o estemos a menos de 5 kilómetros de casa y vayamos dirección hacia casa, y normalmente a esa hora todos los días estemos en casa, pues se vaya cambiando la propia temperatura de la casa para poder adaptarlo, ¿no? Totalmente. O sea, mira, justo esta parte la hablaba ayer con un amigo mío que está trayendo esto a España, que ya está implementado en otros países, que es o sea, a través de sensores, esa modificación del consumo. O sea, tú tienes tu acuerdo con la comercializadora X, ¿no? Y este módem permite esto que estás diciendo. O sea, haces un setup y cuando no estás en casa modifica lo que es el consumo de la factura, ¿no? Claro. Ostras, Ana, eso lo tienes, interesante. por ejemplo, con los termostatos inteligentes. Tienes el Google Nest Thermostat, por ejemplo, que ya te hace toda esa parte de eficiencia energética. Es muy curioso porque en la C10 de Cartagena, la C10 es la plataforma petrolífera, bueno, no es plataforma petrolífera, perdón, es de tratamiento, la refinería de petróleo de Repsol en Cartagena, que es la C10. Se implementó el algoritmo que se utiliza en las, digamos, de eficiencia energética en los dispositivos Nest, que podemos comprar y instalar en casa para el control de la eficiencia energética dentro de casa, y se mejoró el funcionamiento energético de la planta en un 40%, o sea, una barbaridad. Ostras. Esto ahora es súper útil en elementos como los centros de datos, que están tan de moda, porque uno de los valores principales de los centros de datos es el PUE, ¿no? Que es el Power Usage Effectiveness, ¿no? Es decir, cuánta energía estamos utilizando para hacer funcionar el centro de datos, es decir, para que funcionen todos esos racks y todas esas GPUs que nosotros vamos a tener en ese centro de datos, versus la energía que estamos utilizando para refrigerarlos, que como sabes es el elemento fundamental de gasto energético dentro de la cuenta de resultados de un centro de datos. Entonces, la eficiencia energética de estos elementos, ya sea por aire o por agua, en función de si es para cálculos y almacenamiento tradicional o si es de cálculos de inteligencia artificial, va a ser más eficiente utilizar aire o agua. En ese sentido, vamos a poder eficientar mucho más ese consumo de datos ese consumo de energía, que como sabes es el elemento más importante ahora, y de hecho el problema que hay es que no tenemos energía o no se puede, digamos, trasladar la energía para esos centros de datos, ¿no? Y luego hay otros dos elementos que creo que son bastante importantes y se está avanzando bastante, como es los materiales inteligentes, estos materiales que son autorreparables, que son materiales, o sea, ya hay fibras con fibras de madera, materiales que son aislantes, translúcidos, y luego otros elementos que tienen pues ya capas de energía, de captación de energía solar fotovoltaica en ventanas, ¿no? Que podemos tener esta ventana aquí y hay células que van captando esa energía fotovoltaica. Y luego un elemento que es siempre el gran olvidado, que es el de la parte de ciber, ¿no? Y hablábamos antes, la parte de ciberseguridad. Me voy, vamos, asustada, no sé hasta qué punto quiere contar más ejemplos. Hay un elemento que es muy creepy, pero claro, todos tenemos y a ver, que hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener, como todo, hay que tener precauciones, ¿no? El mayor número de ciberataques que se está produciendo ahora es a través de, por ejemplo, las bombillas inteligentes que tenemos en casa. O sea, no creo que nadie se haya descargado un antivirus para instalarle a la bombilla o al enchufe inteligente que tienes en casa. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, está perfectamente conectado a nuestra wifi y ya tiene acceso pues a todos nuestros elementos en casa, ¿vale? Con lo cual es una parte que hay que tener cuidado. Pero si vamos un poco más allá, claro, algo como los marcapasos. Afortunadamente no toda la población tiene marcapasos, pero claro, los que lo tienen, pues lo tienen porque evidentemente es algo bastante importante. Y no sueles tener un USB que te conectes aquí para actualizar el hardware, el software del marcapasos. Entonces se hace de forma inalámbrica. Al hacerse de forma inalámbrica es muy, muy fácilmente, o sea, puede haber, digamos, una interconexión, digamos, relativamente sencilla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ha habido, y de hecho ya en 2021 hubo llamaron a 700.000
personas que tenían un marcapasos de una determinada marca porque habían detectado brechas de seguridad, pero por ejemplo el año pasado ya en Estados Unidos se produjeron más de 70.000 ataques a personas que tenían un marcapasos. Lo que hacen es hackean el marcapasos y te dicen, Marta, bueno, no vamos a decir, pero Marta, Por favor. digo que tenemos hackeado tu marcapasos, ingrésanos, o sea, te secuestran el marcapasos y te dice, tenemos tu marcapasos secuestrado, haznos un ingreso de 50.000, 100.000 dólares en esta cuenta, evidentemente en bitcoins, en cualquier otra criptomoneda, para que sea más difícilmente rastreable o ¿Y si no? irrastreable, y si no, te vas a enterar, ¿no? Entonces tú dices, mira, no me lo creo, tal, y entonces claro, cuando te dicen, vale, muy bien, pum, le dan el botoncito y te ponen la patata a 160 pulsaciones, dices, ostras, igual es que van en serio, o luego te bajan a 20 pulsaciones, o sea, notas verdaderamente que estás en riesgo, ¿no? Increíble. Entonces la ciber es una parte que es como la gran olvidada, pero para que te Estamos constantemente conectados a todo de forma inconsciente. O sea, estoy segura que nadie sabe. Hay un que estudio esto puede pasar. de ciber que dice que el año pasado en España se produjeron, o sea, sufrieron un ciberataque 9 de cada 10 empresas en España. De algunos no nos enteramos porque, oye, llegaron los correos y ni siquiera lo vimos o se pasó al spam de cual, pero 9 de cada 10 empresas en España sufrieron un ciberataque. O sea que es algo fuerte, importante a tener en cuenta. No, desde luego, desde luego. Vamos, yo creo que con estos ejemplos, ¿no? Madre mía. Vale, a mí me gustaría ahora unir esto un poco, ¿no? Toda esta parte con CMA, uno de tus negocios principales, y entender cómo traduces, ¿no? Pues toda esta parte de una forma tangible para el inmobiliario. Bueno, pues a ver, ahí lo que intentamos, yo por mi naturaleza, como has dicho antes, yo, a ver, de formación soy aparejador y luego me metí mucho más en la parte de tecnología, ¿no? Con lo cual el conseguir hablar los dos idiomas, ¿no? Era como cuando llegaban a México, ¿no? Y la Malinche pues hacía de intérprete entre los indios y los españoles, ¿no? Entonces ahí la parte importante es intentar, o sea, que intentamos traducir las necesidades de negocio con una, o sea, tratamos de resolver las necesidades de negocio con una solución tecnológica, ¿no? Y hacer que las dos partes se hablen. Los de negocio hablan solo de negocio y los tecnológicos hablan solo de tecnología, ¿no? Ahí hay que tener un punto medio friki, ¿vale? Para intentar, o sea, entender, porque claro, o sea, hay uno de los proyectos, en uno de los que estamos, en los que pues ha habido que ir a hacer una entrevista a un pavo en un país de la Europa del Este que lleva 7 años sin salir de su casa, pero es un programador extraordinario. Bueno, pues tío, hay que intentar convivir con esos perfiles para poder integrarlos y que, digamos, aporten ese valor incalculable que tienen dentro, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es hacer es esa traducción, o sea, identificar primero cuál es la necesidad de negocio y qué tecnología puede dar respuesta a esto. Una vez que tenemos esto, intentamos trabajar otra parte muy importante. La tecnología al final está y la tenemos y la podemos aplicar desde el primer día. Pero ¿cuál es el problema? Que dentro de las organizaciones pues hay personas y esas personas se sienten amenazadas por la entrada de la tecnología. Por eso, cuando hablamos, te decía al principio, oye, pues nosotros hablamos de marketing digital, esa parte pues está ya todo el mundo asumida por todo el mundo. Hablamos de automatizaciones, que ahí ya no está tan integrado y hay muchos proyectos ahí que pueden funcionar. Está la parte de inteligencia artificial, está la parte de ciber y luego hay una tercera parte que hablamos de gestión del cambio, innovación abierta y capacitación. Ahí lo que necesitamos es que las personas que tenemos dentro de la compañía se sientan que no están amenazadas por la tecnología, sino que tienen que abrazar la tecnología. Evidentemente, o sea, no puedes hacer huelga de brazos caídos y decir, no, la tecnología tiene que ser algo que yo pulse un botón y se acabe esto y ya me haga todo el trabajo y yo me voy a tomar un café o me voy a con mis amigos a dar una vuelta. No, o sea, tenemos que trabajarlo, igual que todo el mundo cuando llegó Excel, pues la gente empezó a trabajar, bueno, o Lotus antes o lo que fuera, ¿no? Tienes que una curva de aprendizaje que tienes que esforzarte por llevarlo Totalmente. a cabo, ¿no? Y por entrar ahí y tal. Y ahí tengo que decir, aunque esto vaya a generar así como un poco polémico, pero claro, ahí el principal elemento muchas veces que nos encontramos, el principal stopper que nos encontramos son los departamentos de IT, que han trabajado tradicionalmente con Microsoft y están súper cómodos y esto es lo más seguro y lo más cerrado y lo más tranquilo y pues, aquí vamos a vivir perfectamente. Y no es así. O sea, cuando dicen, no, es que la nube, claro, es que es muy peligroso y cloud y Google, no sé cuánto. Yo, oye, mira, BBVA tiene más de 300 y pico mil licencias a nivel global, es un banco y lo está utilizando, es un banco de una categoría global que necesita unos parámetros de seguridad
extremadamente altos y está utilizando computación en la nube y está utilizando la cloud de Google y no necesitas un Microsoft Office o un Excel para decir es que esto es tal, ¿no? Entonces, volviendo a lo que te decía antes, claro, la gente tiene que decir, oye, voy a abrazar ese cambio. ¿Cómo lo hacemos nosotros? O sea, ¿cómo trabajamos esa parte de innovación abierta? Bueno, pues sobre un puesto en el que esa persona conoce perfectamente el puesto porque lo ha hecho durante los últimos 20 años, pues llevamos una persona de negocio y llevamos una persona de tecnología. Entonces, esta persona de negocio y tecnología le ayuda. ¿Esa persona de negocio la lleváis también vosotros? Sí, Vale. sí. Llevamos una persona que entienda la parte de negocio, o si la compañía dice, no, yo es que tengo un tío que es buenísimo para esto, vale, pues lo incorporamos. Entonces hacemos, digamos, como un equipo de 3 en el que para el puesto de esa persona que sabe desempeñar ese puesto, pero que lo hace, digamos, de una forma más tradicional, manual o como sea, vemos cómo podemos meter la tecnología. Esa parte, el de negocio va a valorar si la tecnología va a ser lo suficientemente disruptiva como para que le aporte un valor adicional. Hay una cosa que dice Astro Teller, que es digamos, el responsable de la parte de proyectos, digamos, disruptivos dentro de Google, que se llama, ya te digo, Astro Teller, y el puesto, que lo podéis buscar en LinkedIn, se llama Captain of Moonshots at X, ¿no? X es la parte de Google X, que es la que hace esta parte, y me encanta el puesto Captain of Moonshots at X. Y lo que dice que es muchas veces mucho más fácil multiplicar por 10 la eficiencia de un proceso que mejorarlo en un 10%, ¿vale? Porque si no, ahí no estamos disrumpiendo y realmente mejorar un 10% no aporta mucho. Lo que está bien es tirarlo abajo y hacerlo de nuevo. Entonces, con el conocimiento que tiene esta persona, digamos, de ese puesto, le ayuda el de tecnología a diseñar una nueva solución y el de negocio le va a decir, vale, esto está guay, pero claro, me cuesta 25.000 veces más de lo que me cuesta hacerlo de otra manera. Claro. Con lo cual, necesitabas esos dos perfiles para poder decidirlo. Una vez que la persona, digamos, que está en el centro, en ese puesto, que conoce ese trabajo, ha implementado esa nueva tecnología, la ha abrazado y la va a desarrollar, claro, está empoderado dentro de la compañía, aunque la palabra empoderar pues ya está como muy manida, pero se siente como más fuerte dentro de la compañía porque es una pieza fundamental, porque se le ha valorado a esa persona primero todo su conocimiento que tenía anteriormente y está utilizando la tecnología para ser mucho más eficiente. Evidentemente, esto genera una ganancia para la compañía brutal, pero requiere también de un esfuerzo por parte de cada uno de los empleados, ¿no? Entonces yo creo que es el de los proyectos más chulos que podemos estar lanzando, ¿no? Y luego te encuentras también con algún CEO que llega y me dice, oye, Carlocho, vamos a comer, no sé qué tal, vamos a comer, y me dice, quiero montar un proyecto de IA. Y yo, joder, enhorabuena, fulanito, no voy a hacer nada. Enhorabuena. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué problema tenéis? No sé, un proyecto de IA. Y yo, vale, pero ¿para qué? No sé, tío, algo de IA, vamos a hacer algo de IA. Es que mola, ¿no? Y hay que meterle algo de magia. Claro, esto es como vas a la carnicería y digo, ponme en cuarto y mitad de, ¿sabes? De tal, me lo cortas en taquitos para hacerlo, ¿sabes? Digo, es que esto no es así, o sea, tenemos que definir, o sea, todo proyecto que hagamos, ya sea de IA, de automatización, de lo que sea, tiene que tener detrás un objetivo de negocio. O sea, tienes que hacerlo por algo y para algo y establecer una serie de ratios o de eficiencias que quieras mejorar por la implementación de esa tecnología, porque va a requerir un esfuerzo técnico, económico y humano, ¿sabes? O sea, que vas a necesitar un montón de cosas que no es solo por salir y plasmarlo. Y ahí yo creo que tenemos bastante todavía por hacer, ¿no? O sea, el otro día estábamos... ¿Os encargáis también de hacer esto? Es decir, de encontrar, cuando alguien quiere encontrar esa necesidad, digamos, de detectar dónde hay un punto débil donde se pueda de hecho, es el primer trabajo siempre. ¿Vale? Hacemos un assessment inicial que lleva un tiempo hacerlo, pero claro, es sentarte con todos los departamentos. Oye, tú, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo resuelves este problema? ¿Hablas con este departamento o no? Cuando le tienes que mandar algo tan sencillo, cuando tienes que hablar el de contabilidad con el de comercial, ¿cómo lo hacéis? ¿Os mandáis un mail? ¿Utilizáis Slack? ¿O utilizáis Google Meets? ¿O utilizáis Teams? O sea, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo os pasáis los documentos? ¿Se puede hacer de una forma más eficiente? Es decir, esa parte es fundamental porque ahora mismo todavía no hay conocimiento suficiente como para que la gente diga, yo lo que necesito es esto, esto y esto. Y no tiene, o sea, que es normal porque es todo como muy nuevo y no tienes por qué saber exactamente todo qué se puede hacer, ¿no? Entonces estamos un poco ayudando a eso, a dibujar o a diseñar ese proyecto que sea como mucho más fiable. Sí, ahí es donde aportamos ese valor y luego buscamos los partners que nos ayuden a implementar esa solución específica, porque igual que todos, pues no somos especialistas en todas y cada una de las Totalmente, o sea, que no solo hacéis la parte de asoramiento, sino que hacéis que pasen. Os encargáis de que eso sea tangible. Happen. Qué guay. Me mola muchísimo. Voy a ligar esto a eBoost, ¿vale? Porque entiendo que también tiene que ver tu figura dentro de eBoost con todo esto que estás comentando, pero antes de nada, cuéntanos, o sea, ¿qué es eBoost? Conozco aparte del equipo, tanto a ti como a Cristian, como a Mónica, que es un equipazo, la verdad, y Co también, que no se nos olvide. Nos tienes a todos controlados. A todos controlados. Alguno me queda por ahí, pero bueno, poco a poco. Y la verdad es que es
o sea, es un proyecto hiper innovador. Cuéntanos cómo surge, en qué fase estáis. Bueno, eBoost es como nuestra niña pequeña, ¿no? O sea, es como nuestro juguete y es una pasada. Empezamos a trabajar en eBoost hace 2 años. Empezó siendo pues con la idea de decir, oye, ¿cómo todos podemos entrar en la web de Tesla, por ejemplo, y ver cómo se vende un Tesla, ¿no? Esa experiencia de personalización, de limpieza, de facilidad, que vas eligiendo gadgets o características del coche casi sin darte cuenta y al final, joder, lo ves ahí y lo ves de una forma como... Hay un mogollón de e-commerce y mogollón de configuradores y mogollón de cosas, pero lo ves ahí y dices, joder, te apetece hacerlo, ¿no? A partir de con esa parte de origen empezamos a darle una vuelta y al final lo que hemos creado es un sistema basado en inteligencia artificial, con base de inteligencia artificial y automatización para automatizar todo el proceso de venta que te permite vender 24/7 en cualquier parte del mundo y una parte o 2 partes súper importantes. Una, la hiperpersonalización, es decir, tú puedes definir el producto inmobiliario tal cual lo quieras dentro de los límites que pueda permitir el promotor. Y otro, la parte emocional, ¿no? O sea, no todas las personas somos iguales y ahí es donde se basa y por eso, si entráis en la parte en la web de eBoost, veis que hay muchos colorinchis por ahí, ¿no? No es porque se lleve ahora que la IA tiene que tener todo tipo de colorinchis, nosotros lo hacemos con un motivo muy concreto, ¿no? Y es que basamos, digamos, esa comunicación que vamos a tener con las personas, que ahí es donde está el core y la ventaja competitiva de eBoost, no se va a dirigir, cuando tú entres en la web de eBoost, no te va a hablar igual a ti que a mí. No vas a ver tú los mismos contenidos que veo yo, es decir, esos contenidos se van a adaptar de forma dinámica a tu perfil emocional y al mío. Si tú eres una persona mucho más racional y eres una persona que vas a comprar un activo, estás interesado en comprar un activo porque lo quieres para invertir, la información que te va a aportar la web va a ser los ratios de rentabilidad, en cuánto lo puedes alquilar, cuáles no sé, pues los índices últimos de evolución de precios en la zona, en venta, en alquiler, etcétera, etcétera, ¿vale? En base a unas preguntas previas que ya hemos hecho antes. Y si yo tengo un perfil más emocional y lo quiero porque voy a vivir con mi familia, etcétera, etcétera, bueno, pues en base a las preguntas que me han hecho, el salón, la foto del salón que vamos a tener tú y yo va a ser la misma, ¿vale? Pero sobre esa foto del salón yo te voy a mostrar en ese caso, pues a lo mejor las dimensiones del salón para que se vea, y yo, pues me va a aparecer una foto de un padre en el suelo jugando con los niños haciendo un puzzle, por ejemplo. Y los mensajes que se van a trasladar, los textos que van a aparecer en la web, van a ser distintos para ti que para mí. A ti te voy a hablar mucho más de rentabilidades y de ratios de conversión, etcétera, etcétera, que vas a tener ahí, de tipo, o sea, de nacionalidades de personas que les interesa ese tal, de tipo de perfil profesional que pueda estar interesado en alquilar activos en esa zona, etcétera. Y a mí lo que me van a salir son, bueno, pues los colegios de la zona, de las calidades, de por qué la zona verde de abajo pues tiene un patio que está específicamente diseñado para que el suelo sea resistente a tal o pueda absorber impactos de niño en la cabeza cuando se pega el trastazo contra el suelo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces al final lo que consigues es, estamos en los test iniciales que habíamos hecho, que ya parece para nosotros parece que hace un montón, pero hace relativamente poco, que fue en septiembre cuando empezamos con los test que ya habíamos empezado en verano, que estás multiplicando por 4 los ratios de conversión. Estamos viendo de lead a venta final en oficina de ventas ratios de conversión entre el 36 y el 54%. Es decir, 1 de cada 2 personas que entra en la oficina de ventas física final se sale con la casa comprada. Versus sin esa tecnología haciéndole de forma analógica. Pues normalmente estábamos en ratios de un 9-12% aproximadamente. O sea, es brutal. Pues digo, multiplicas por 4, ¿no? Entonces, eso y la parte que son al final asistentes virtuales y la web hace que sea totalmente deslocalizado. Nosotros ahora mismo, claro, empezamos pensando que nuestro negocio era local, era más España, y tenemos ya promociones en venta en Miami, en Abu Dhabi, en Dubái, aparte en España, lógicamente. En el resto de Europa estamos abriendo ahora mismo también. Hemos trasladado la sede a Abu Dhabi porque ha habido la entrada de un fondo ahí en Abu Dhabi que ha apostado por nosotros y que la verdad que está siendo una locura, porque todo esto, bueno, no te voy a contar lo que es una startup porque lo sabes perfectamente, no pero yo no estaba acostumbrado a esta velocidad y mira que viniendo del mundo Google pues las cosas van deprisa, pero es espectacular. O sea, cómo está yendo todo el interés que hay, cómo estás despertando y teniendo conversaciones súper relevantes con Venture Capitals de San Francisco, de Silicon Valley, de tal, oye, y te hacen challenges al planteamiento, ¿no? Porque la idea no es quedarte ahí, porque claro, con toda esta información, para todo esto hace falta, como hemos dicho antes, data, ¿no? Entonces, claro, empezamos desde el principio proponiéndole al promotor cuál puede ser el product market fit más adecuado para un determinado suelo,
pero es que la idea es ir integrando una solución tecnológica end-to-end en el que tú me das un suelo y en 48-72 horas tengo todo tu plan de marketing preparado, el layout, absolutamente todo lo que puedas necesitar para lanzar esa promoción, ¿no? Entonces, todo esto está en el roadmap, pero claro, vamos a una velocidad brutal, está creciendo todo a lo bestia y está siendo la verdad una experiencia preciosa y apasionante. Joder, no me extraña. Sí. Tiene un pintón. Y además, joder, que el equipo venís todos, cada uno de un vertical diferente que puede aportar valor directamente a lo que es la compañía. Y conoces tú los perfiles que conoces, sabes que van a la velocidad mental que tienen, pues es una salvajada y la verdad que está siendo súper enriquecedor y es una aventura divertidísima. Qué bien, yo tengo muchísimas ganas de ver hasta dónde llegáis en tan poco tiempo. Seguimos muy, muy de cerca. Sí. Oye, Carlotxo, me gustaría hacerte una última pregunta para finalizar. Ya si quieres nos quedamos tú y yo tomando un café. Y lo hablábamos antes, ¿no? Que si tienes todo el presupuesto del mundo para hacer un edificio hipertequi, ¿qué implementarías o qué no podría faltar recopilando un poco todo lo que, o como conclusión de todo lo que has ido comentando en esta conversación? Vale, lo vamos a plantear a día de hoy, ¿no? O sea, lo que haría a día de hoy, porque si empezamos con futuribles de teletransportación y todo ese tipo de cosas, pues igual se nos va un poco de madre, ¿no? La cosa. Yo lo primero que establecería como principio es que la mejor tecnología es la que no se ve. Es decir, aquella tecnología que no tengamos que tener dispositivos para encender y apagar cosas, que por mucho que puedas desde aquí controlar lo que está pasando en la cocina, que no tengas que tener un mando para hacerlo, sino que sea totalmente sin fricción y sea como, digamos, pues una tecnología invisible, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que haría? Pues lo primero, el gemelo digital del edificio. O sea, el tener un edificio que previamente esté viviendo, digamos, como un poco por delante de lo que estamos viviendo nosotros para prever cualquier problema que podamos tener, cualquier incidencia que pueda haber y pueda funcionar. Metería también materiales inteligentes como los que hemos hablado antes, para poder prever ese tipo de problemas, para ser más eficientes, para que sean materiales autorreparables, por ejemplo, o sea, membranas impermeabilizantes que por un problema que haya habido, que se haya caído algo y se haya roto, pues que como aparece en las películas, ¿no? Con los avatares, que se vayan reparando y recosiendo, digamos, esas membranas impermeabilizantes y que no haya goteras, por ejemplo, ese tipo de cosas. Luego, que tengamos una sensorización, o sea, evidentemente todo sensorizado desde el origen y que esté adaptado a la persona, ¿no? O sea, en función de, hablamos antes del ejemplo, ¿no? Tú vas andando por tu casa y tienes la música puesta, tienes Spotify, ¿no? Entonces que los altavoces de tu casa te vayan siguiendo para que no tengas permanentemente toda la música en toda la casa, sino que te vayan siguiendo según te vas moviendo. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, que es en función del mood que tengas, pues que tengas la iluminación de la casa o la música que te vaya saliendo vaya en función de tu mood, ¿no? Si Oye, Ibus, te está haciendo mucho daño, ya con la parte emocional, pero quiero vivir en este edificio. Sí, a ver, es que hasta ahora siempre hemos tenido la sensación de que la tecnología era algo como muy frío, ¿no? Pero es que ahora, gracias precisamente a la inteligencia artificial, va a entendernos muchísimo mejor. O sea, yo ahora mismo le digo, oye, hay un LLM que se llama Pi, que es un chatbot, una inteligencia artificial que es emocional y le puedes hacer preguntas de oye, me siento mal, es como tu psicólogo, ¿no? Entonces, ahora que entendemos todo eso, es mucho más fácil que la tecnología nos entienda mucho mejor. Hay un problema ahí, es un problema que ya está viendo en los países de Oriente, pues eso, Japón y tal y cual. Claro, ellos no son tan sociables o tan, digamos, como nosotros, no son tan sociales y no están en contacto con la gente, y se están produciendo pues gente que está, pues eso, como la película de Her, ¿no? O sea, ya tienes un interlocutor de algunos se llega a enamorar de su inteligencia artificial porque te conoce tan bien y sabe tanto lo que necesitas, que es que parece que, bueno, lo que siempre demandamos, ¿no? Alguien que nos escuche y que espere paciente y que nos diga lo que necesitamos oír en cada momento, y eso ya la IA te lo puede hacer, con lo cual hay un peligro ahí, hay un peligro latente. Totalmente. O sea que... Oye, Carlos, pues lo dicho, yo quiero vivir en ese edificio, o sea que avísame si... Sí, no te preocupes, con Ibus lo sacaremos en breve. Perfecto. Y nada, Carlotxo, la verdad es que es un placer siempre estar contigo, la energía que tienes y cómo te diriges a todo el mundo. Muchas gracias. Es brutal, o sea que nada, que sigas así muchos años y que nos lo sigas contando. Exactamente, y que lo sigamos disfrutando todos. En unos meses, vamos a decir, con la velocidad a la que vais... pues espero que puedas venir y contarnos todos los avances que hay en todos los proyectos en los que están, que además están interrelacionados entre sí. Será un placer y muy buenas noticias, Iria. Genial, pues encantadas de tenerte. Muchas gracias. Gracias a ti.